Continuamos con el curso. Breves palabras de la doctora Mayra Oblitas en la presentación. Señora, buenas tardes. Agradecer el día de hoy por estar presentes en el segundo curso del análisis costo-beneficio. El día de hoy empezamos con casos prácticos, después de la clase que le va a dar el profesor Armando y también los tutores prácticos. Y estamos con un espacio de 4 a 7 con 10 minutos de un receso. Gracias. En esta sesión, bueno, ahora sí, trataremos de avanzar un poquito más en realidad es una introducción al tema de costo-beneficio, porque algunos detalles de la metodología los vamos a ir viendo a medida que avancemos en las sesiones. En la sesión anterior hablamos un poco de este principio básico que llamamos costo-oportunidad, ¿no? que en realidad viene de las consideraciones diarias, de cómo es que se toman decisiones en la vida diaria. Y en la vida diaria, como ustedes decían, ¿no? A veces hay algunos costos o beneficios, o algunas ventajas o desventajas que identificamos claramente. Algunas otras tenemos una idea más o menos general, no podemos identificarlas. Pero la idea es que al final, de alguna manera, todos tomamos las decisiones y básicamente de lo que se trata cuando se habla de trasladar esta metodología al Congreso es que, bueno, esta es una buena metodología en términos generales porque permite aclarar, digamos, las razones por las cuales uno debería tomar una decisión económica, ¿no? En el lado privado hay otros factores, pero si se trata de asignar bienes del Estado, bienes públicos, entonces ahí se justifica mucho más poder tener algunos criterios adicionales para poder tomar la decisión. Entonces, decíamos que, primero, que esto de análisis costo-beneficio en realidad es un complemento de todas las consideraciones que hay desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista político, y la idea es que dé nuevos elementos a la discusión de por qué debería tomarse una determinada opción versus otra. Y dentro de esto hay un concepto que es importante, que es costo-oportunidad. Decía que es importante primero porque está en el manual de técnica del Congreso, está explícito este punto, y es un concepto que ustedes lo van a ver básicamente en la mayoría de los textos de economía, por eso vale la pena revisarlo brevemente. En realidad, la definición más simple de costo de oportunidad es a qué cosa renunciamos nosotros cuando en realidad tomamos una decisión, ¿no? O sea, cuando tomamos una decisión, vamos a dedicar recursos a un determinado objetivo, ese objetivo nos va a dar determinadas ventajas, eso nos puede implicar algunos costos monetarios, algunos costos de otras cosas que quizás no tengan costo monetario, como el tiempo, por ejemplo, o a veces esto que llamamos la insatisfacción, o el malestar que pueden causar algunas situaciones, pero que también influyen dentro de las decisiones. Cuando hablamos de costo de oportunidad, básicamente, y les ponía un ejemplo acá, en el caso público, por ejemplo, ¿no? Todos estamos preocupados a veces por la situación de seguridad en el transporte urbano. Entonces, si tenemos un poco esta situación de inseguridad, ¿no? Una alternativa es, bueno, pensar, bueno, ¿cómo podríamos nosotros ir mejorando este tema de seguridad en el transporte urbano? Y para tratar de especificarlo mucho más, podríamos decir, bueno, uno de los problemas, ¿no? Dentro de todos estos problemas que hay de seguridad de transporte urbano, es que hay un número muy grande de muertes en accidentes de tránsito. No sé, pero en las mañanas todos los noticieros tienen una recapitulación de todos los incidentes que han pasado en el día. Entonces imaginen que para tratar de concretarnos al tema de seguridad de transporte urbano, concretamos el tema y hablamos, por ejemplo, del número de muertes en accidentes de tránsito, que es probablemente uno de los temas de transporte urbano, ¿no? Quizá otros temas puede ser el exceso de tiempo, la congestión, ¿no? Todo el combustible que se gasta, todo el deterioro de los vehículos, pero en términos personales uno de los temas importantes es cuál es el número de muertes en accidentes de tránsito.
Entonces, si queremos fijarnos en algo como esto, podríamos decir, bueno, ¿qué cosa podría explicar este tema de las muertes de accidentes de tránsito? ¿Cómo explican ustedes, por ejemplo, el número de... O sea, ¿por qué hay un número muy grande de muertes de accidentes de tránsito? No hay una buena conciencia. No tenemos no estamos muy bien capacitados en lo que es cómo debemos comportarnos como transeúntes. Al mismo los conductores. No hay cultura. Cultura vial. Cultura vial. ¿Algún otro? Informalidad también. Informalidad, ¿no? Velocidad, ¿no? O sea, a veces hay, bueno, en general los vehículos van a una velocidad muy alta. Podríamos tener varias de estas relaciones, ¿no? Pero digamos también lo que ocurre a veces, ustedes ven accidentes de tránsito, es que normalmente aquí lo que estamos hablando son de víctimas fatales, ¿no? Pero en realidad el número de víctimas a veces es mucho mayor, ¿no? Ese es un poco el problema que hay con los partes policiales, ¿no? El parte policial normalmente podrían haber los que estuvieron implicados en el accidente, pero de ahí a veces se quiere tomar, por ejemplo, el número de víctimas de acuerdo a los partes policiales para hacer estimaciones de cuán grave es el problema de seguridad. Pero lo que ocurre a veces es que hay un número de víctimas fatales, digamos, que son menos que todas las víctimas de los accidentes. Entonces, si quieren, podríamos poner un factor acá que podría ser el número de víctimas. Sabiendo que hay una relación probablemente entre el número de víctimas de accidentes y el número de muertes, ¿no? O sea, hay un número de víctimas. Entonces, si quieren podríamos ver así, pero en realidad cuando hablamos de qué determina el número de muertes de accidentes de tránsito, puede haber una combinación de estos factores. Ahora, frente a esto, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando en términos de opciones, ¿no? O sea, acá les ponía dos opciones simplemente relacionadas a lo mejor con dos de las cosas que hay acá. Por ejemplo, si estamos hablando de velocidad alta, quizás una alternativa podría ser poner límites a la velocidad. O sea, si hay un número de muertes grande porque, ¿no?, los vehículos a veces van a una velocidad muy alta, si pondríamos límites, ¿no?, probablemente debería disminuir el número de muertes, ¿no? Otra medida que también se ha sugerido en este contexto a veces es el uso de cinturones de seguridad, por ejemplo. Cinturones de seguridad lo que permite es cinturones de seguridad, por ejemplo, permite que haya menos víctimas en accidentes, ¿no? O sea, digamos, ¿no?, teóricamente, si hay un accidente cualquiera, debería haber un menor número, ¿no? Si cada uno tiene un cinturón, o sea, el número de heridos, y luego el número de fallecidos que podría haber como consecuencia del accidente es mucho menor. Probablemente si habláramos de cultura, tendríamos que quizá ver algún tema de campañas, ¿no? Si habláramos un poco de informalidad, tendríamos que probablemente hablar de un tema de fiscalización. ¿No? Es decir, todas estas actividades deberían hacer que efectivamente ¿no?, disminuya el número de infracciones a las leyes de tránsito. Entonces, teóricamente, si quisiéramos, ¿no?, reducir este número de muertes, digamos, podríamos estar dentro de alguna de estas alternativas. Acá simplemente les proponía
por ejemplo, comparemos dos alternativas, ¿no? Reducir límites a velocidad y el uso de cinturón, ¿no? O sea, y, digamos, una situación en la cual, por ejemplo, acá normalmente hemos optado por cinturones de seguridad. Los límites de velocidad en ciertas zonas, ¿no? También probablemente, pero no. En realidad, cuando hablamos de costo de oportunidad y hablamos de alternativas, es esta comparación que hacemos, ¿no? O sea, cuando tomamos esta alternativa, por ejemplo, de cinturones de seguridad, ¿cuáles son estos costos y beneficios? ¿Cuál es esta otra? Eventualmente, ¿no? Si son alternativas excluyentes, lo que va a pasar es que si optamos por una, no vamos a poder optar por la otra. Y, por ejemplo, ¿no? Si optamos por una solución en realidad que nos va a demandar más recursos, lo que quiere decir probablemente es que eventualmente podríamos lograr reducir el número de muertes, pero el número de recursos que vamos a necesitar es mayor. Si con una de estas alternativas necesitamos un número mayor de recursos, entonces, en comparación con la otra, por ejemplo, si aplicando límite de velocidad podríamos reducir el número de muertes de accidentes de tránsito, pero el número de recursos, ¿no? El beneficio es más o menos claro, es el número de muertes que reducimos. Los costos serían todos estos costos de contaminación, de congestión, de consumo de combustible, ¿no? Versus una alternativa en que probablemente no hay esos costos. Entonces, por ejemplo, esos mayores costos que podría haber en una alternativa versus la otra alternativa, a eso nos estamos refiriendo con el costo, puede tener otra dimensión, pero y normalmente eso, dentro de los términos en que se ha venido manejando, es o en esto que se llama a veces análisis de impacto normativo, ahí, o a veces esto que se llama análisis de impacto regulatorio, que se han oído también, que es el término que se llama RIA. En realidad, tanto esto que llamamos el análisis de impacto, ¿no? Y vamos a ver un poco qué metodología hay, o esto que llamamos el RIA, en realidad es la manera como, en términos más modernos, entendemos cómo funciona este tema de análisis costo-beneficio. En realidad el análisis costo-beneficio es una parte importante de este proceso y vamos a ver un poco los detalles, pero normalmente cuando hablamos de estos dos conceptos hablamos un poco más de lo que es específicamente tratar de medir los costos y beneficios. Es una metodología de tratar de, normalmente cuando hablamos de estos conceptos hablamos en términos mucho más generales de lograr un consenso en términos de propuestas legislativas, propuestas normativas, ¿no? Ustedes ven, ¿no? O sea, una de las cosas que decían la vez pasada, sí, o sea, la parte económica es importante, pero no es todo lo que puede llevar a... Pero, por ejemplo, es importante también que un proceso sea participativo, ¿no? Que exista consenso, que se vea desde afuera como legítimo, ¿no? O sea, hay una serie de otros objetivos que van más allá de lo que es simplemente... No basta decir, bueno, se hizo un buen análisis costo-beneficio para decir, entonces, el proceso de política es bueno, ¿no? Se podría haber olvidado algunos otros temas como consultas. Y dentro de ese contexto es que a veces es más fácil lograr este tema de bienestar. Ahora, en este marco es importante ver cómo el Estado interviene. Y para tratar básicamente de hacer una clasificación general, sin entrar un poco en un detalle muy grande de cada uno de ellos, normalmente, ¿no? Cuando hablamos a veces esta idea del interés público, ¿no? Normalmente, bueno, el interés público es lo que está definido como interés público, pero en términos más coloquiales, ¿no? O sea, normalmente debería estar relacionado con qué cosas, qué problemas puede resolver el Estado, que en realidad requieren que el Estado intervenga, ¿no? Entonces, obviamente, hay cosas que probablemente se van a resolver solas, ¿no? Si estamos en una economía de mercado, normalmente hablamos de esto que le llamamos las fuerzas de la oferta y la demanda, pero que en realidad la fuerza de la oferta y la demanda es simplemente, ¿no? O sea, problemas que se van a resolver dentro de un marco normativo, ¿no? Porque ya se han dado las normas para que esto se resuelva, y simplemente lo que está pasando es que falta, ¿no? Hay un poco más de tiempo, hay que dar un poco más de información, ¿no? Pero el Estado no tendría por qué intervenir. Entonces, una primera razón por la cual el Estado interviene
es en situaciones en las que se espera que no va el mercado por sí solo, o una norma que se ha aprobado anteriormente por sí sola, no va a resolver el problema. Entonces, si no va a resolver el problema, ¿no? Y se piensa que el problema es importante, entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Ese es 80%, 90%, y otros países donde es más. Entonces, a veces se dice que la diferencia entre los dos no es precisamente que unos son más sencillos, más humanos que otros, sino la verdad la única diferencia entre las dos es que simplemente en unos, a la hora de que uno saca el DNI, hay una opción, está marcado que va a donar órganos, y si no quiere donar órganos tiene que poner una fecha. Entonces, en este marco lo que ocurre, lo que está detrás de eso es que normalmente la gente cuando tiene que tomar decisiones difíciles o decisiones matemáticas, ¿no? Que tiene que ver con tasa de interés, que tiene que ver con riesgos, ¿no? Que me dicen, oye, toma un seguro porque puede ser que dentro de 10 años pues, tengas esta enfermedad. Entonces, claro, ahí no es una decisión racional en el sentido de que uno va a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que dentro de 10 años me dé esta enfermedad? Porque sí, si no, entonces no compro el seguro. En esos casos, claro, la solución por defecto, digamos, debería ser que la gente tenga el seguro. Cualquier tipo de seguro. El seguro universal en realidad es eso. Todo el mundo debería tener seguro. Ahora, si quieres tener un seguro mejor, va más, esa es una decisión opcional. Pero por lo menos las coberturas mínimas están ahí. Este tema de sesgo de comportamiento da para varias cosas, pero en realidad asume un poco eso, ¿no? Que hay determinadas circunstancias donde la gente no actúa de acuerdo a su mejor interés y siempre es bueno darle un empujón. Y con esto acababa esta parte. Pero si sabemos que el Estado va a intervenir, también pueden haber diferentes formas en que el Estado interviene. El Estado podría intervenir de maneras que son mucho más activas, digamos, o menos activas. Entonces hay a veces esto que llamamos autorregulación, cuasi-regulación, donde en realidad el Estado, por ejemplo, se sienta con el sector privado a hacer estándares de conducta, o se crean marcos para que, ¿no? Participen los agentes, versus otra forma donde el Estado interviene en forma directa, ¿no? Entonces, en realidad también hay temas de costo-beneficio dentro de esos procesos, ¿no? Si para el Estado es costoso tener toda la información para hacer una regulación que en principio no sea tan costosa, entonces es bueno por lo menos que se evalúe qué tipo de intervención debería ser. Básicamente yo tengo una preocupación porque la definitiva de interviene o no interviene el Estado en la economía es un dilema que viene desde hace muchos años. No escapa de la cuestión ideológica. Por ejemplo, el famoso liberalismo económico, el mismo Adam Smith, por ejemplo, que estableció de que mientras el Estado no intervenga es mejor. Y de ahí la famosa mano invisible, ¿no? Y la otra opción era la del socialismo. Estas dos ideologías nos han venido persiguiendo hasta la fecha. Todos son radicales. Uno en la que no debe intervenir el laissez-faire, el laissez-passer, dejar pasar, con el intervencionismo, con la dictadura del proletariado, ¿no? Pero ahora ha variado y ahora tenemos, por ejemplo, el modelo keynesiano dentro del sistema capitalista, que sí propone la intervención del Estado para solucionar una serie de problemas, como ya tú lo has mencionado. Y también el modelo monetarista, o llamado también neoliberalismo, que insiste en que el Estado, si va a intervenir, que sea en lo más mínima expresión. Entonces, esto es una cuestión ideológica también. Nuestros jefes, los congresistas para los que trabajamos, también vienen de una ideología. Entonces tenemos que entenderlo y comprenderlo también. Entonces cuando nosotros hacemos una propuesta, un proyecto y un análisis, no debemos dejar de lado la parte ideológica. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en materia de trabajo, proyectos de ley. Y ahí se nota claramente
la cuestión ideológica, ¿no? Proyectos que benefician a los trabajadores, inmediatamente el sector del otro extremo de la derecha, inmediatamente dicen, no, esos proyectos afectan la competitividad de las empresas, van a tener menos recursos. Y la otra parte dice, no, pero vamos a lograr la disminución de la brecha entre ricos y pobres, ¿no es cierto? Esa es la famosa equidad. Es el famoso dilema entre la competitividad y la equidad. Entonces, esto también tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, varias veces hemos hecho algunos análisis de proyectos de ley en la que se afectaba en forma excesiva la competitividad de las empresas. Entonces tenemos que llegar pues, a un punto de equilibrio, ¿no? Tampoco podemos llegar a los extremos. Pero que el Perú requiere bastante dosis de equidad, así es. Y el Estado siempre debe intervenir. ¿Qué cosa es el Estado? Es un organismo social creado por los propios habitantes, ¿no es cierto? Entonces la concepción ideológica es que antes donde no había Estado, era un estado natural donde todo era un caos, el egoísmo, las muertes, las matanzas entre los hombres, obligaron a que se reúnan, es el famoso contrato social, que se reúnan para conformar el Estado. ¿Para qué? Para que imponga orden, para que regule las conductas y sobre todo para que dé seguridad a las poblaciones. Entonces, si eso ha sido el mandato de ese contrato social, obviamente que el Estado tiene que intervenir. Ahora, ¿cuánto tiene que intervenir? Está también en una situación, un dilema que tenemos cada uno de nosotros, analizar y tomar decisiones al respecto. Yo creo que el Estado, en el afán de entrar en la economía, ¿no?, suponiendo una economía imperfecta, ¿no?, que tiene fallas, también tiene fallas como Estado. Y es por eso que sale la famosa teoría de James Buchanan sobre economía social, de ver la parte del Estado donde él tiene muchas fallas, por ejemplo, en los programas sociales del presupuesto público. En el presupuesto público se crean muchos programas que muchas veces no tienen en cuenta las externalidades positivas o negativas. Por ejemplo, Juntos. Por ejemplo, los programas Mi Perú. Juntos, por ejemplo, que es un programa monetario que da dinero a cambio de ciertas participación de la gente de pobreza. Lo que está originando es que la gente no quiera salir de esos programas, ¿no? O que se case también a temprana edad para tener los beneficios y no salir. Y los programas Mi Perú, que está en el Ministerio de Trabajo, que llegan a determinados distritos donde la mano de obra es escasa, paga un buen sueldo y prácticamente al privado lo deja sin mano de obra, le encarece la mano de obra. Entonces, este tipo de cosas son los que nos ayudan a evaluar a través del análisis costo-beneficio. El gran problema va a ser el tema que bien lo ha dicho Julio, sobre el tema de eficiencia y equidad. La economía solo va a medir hasta cierto punto, pero qué tanto es eficiencia y qué tanto es equidad, eso ya es un tema más filosófico, un tema más político, ¿no? Y en lo que compete al análisis costo-beneficio, es importante su participación, entendiendo que al año más o menos el Estado emite normas, llámese ley, decretos supremos, resoluciones legislativas, resoluciones ministeriales, directoriales, cerca de 20.000 al año. ¿De qué manera, ¿no?, se convalida y se hace un sistema jurídico más viable, más transparente y que el ciudadano pueda ser utilizado? Entonces, estamos entre los dos, dentro de aquel que regula
dentro de aquel que interviene, tratando de ayudar a la mano invisible, tratando de solucionar los problemas que el mercado en un sistema eficiente lo podría hacer, pero en ese afán también tiene problemas. Y se ve claramente en los programas sociales. Son programas sociales que son ineficientes, pero ¿cuál sería su solución? Desaparecerlo. Pero no lo vas a desaparecer, le vas a dar más plata. O los constituyes en pliego. Claro, lo que tú deberías en una parte privada, de repente esa área, desaparecerlo, ese programa, desaparecerlo, lo que hace es fortalecerlo, porque de repente tiene mucho pincelismo. Entonces, esas cosas son que se pueden evaluar a través del análisis costo-beneficio. Y en verdad el tema de equidad es un tema de larga data y va más allá de lo que es la economía. La economía solo va a medir hasta cierto punto, pero qué tanto es eficiencia y qué tanto es equidad, eso ya es un tema más filosófico, un tema más político, ¿no? Y en lo que compete al análisis costo-beneficio, es importante su participación, entendiendo que al año más o menos el Estado emite normas, llámese ley, decretos supremos, resoluciones legislativas, resoluciones ministeriales, directoriales, cerca de 20.000 al año. ¿De qué manera, no, se convalida y se hace un sistema jurídico más viable, más transparente y que el ciudadano pueda ser utilizado? Entonces, estamos entre los dos, dentro de aquel que regula, dentro de aquel que interviene, tratando de ayudar a la mano invisible, tratando de solucionar los problemas que el mercado en un sistema eficiente lo podría hacer, pero en ese afán también tiene problemas. Y se ve claramente en los programas sociales. Son programas sociales que son ineficientes, pero ¿cuál sería su solución? Desaparecerlo. Pero no lo vas a desaparecer, le vas a dar más plata. O los constituyes en pliego. Claro, lo que tú deberías en una parte privada, de repente esa área, desaparecerlo, ese programa, desaparecerlo, lo que hace es fortalecerlo, porque de repente tiene mucho pincelismo. Entonces, esas cosas son que se pueden evaluar a través del análisis costo-beneficio. Y en verdad el tema de equidad es un tema de larga data y va más allá de lo que es la economía. En el caso social, por ejemplo, nosotros quisiéramos que estos periodos de cumplir metas sociales sean mínimos, que todos que hicieran en el menor tiempo posible. Hay que priorizar algunas cosas. Podemos pensar que algunas cosas se pueden hacer más rápido, que otras cosas requieren algún tipo de proceso. Lo que hacemos básicamente es tratar de aplicar esto a las decisiones de política cuando el Estado busca alcanzar determinado objetivo. O sea, ahí, por eso la pregunta relevante ahí era cuál es la opción que permite alcanzar esos objetivos con el menor uso de recursos, ¿no? O sea, es básicamente, esta discusión de análisis costo-beneficio está centrada en este problema. Por eso no debería identificarse necesariamente con algún tipo de opción ideológica, digamos, sino que yo creo que da una base para discutir, y en realidad esa es la manera como debería entenderse, ¿no? Y que se había dicho también es un componente clave de estos procesos que hay en otros países, ¿no? En términos generales, ¿no? O sea, ¿qué cosa es el análisis costo-beneficio? Les había puesto este esquema, pero lo vamos a ir viendo después, o sea, pero simplemente para que tengan una idea de que en realidad el análisis costo-beneficio tiene determinados supuestos, que obviamente tenemos que discutir también si se dan en el caso de Perú. Pero, por ejemplo, ¿no? La fuente de esto es básicamente en el caso de Australia, ¿no? O sea, cómo es que ellos definen este proceso de análisis costo-beneficio dentro de un proceso más grande que decía de tratar de discutir todo el marco que incluye el tema político, incluye el tema de participación, incluye todo el marco más general de discusión de una propuesta de norma, ¿no? Lo primero, por ejemplo, es identificar cuáles son las restricciones, es decir, qué tipo de análisis costo-beneficio se va a hacer, porque obviamente si ustedes no tienen mucha información no van a utilizar una técnica muy sofisticada, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Claro. Probablemente en el límite podríamos tratar de medir un montón de cosas, pero requeriría, ¿no? Y el problema a veces en países desarrollados lo que se ve es que
que a veces tienen más recursos y más recursos de personal técnico probablemente, pero que la verdad cuando los modelos estos de medición se vuelven muy sofisticados, al final los supuestos son tan restrictivos que al final no aportan mucho al análisis. Entonces si uno quisiera decir, bueno, cuán sofisticado, cuán técnico debería ser este proceso de difusión, en realidad lo mínimo que podemos exigir es que sea útil para el proceso de difusión, ¿no? que tenga elementos que se puedan utilizar dentro de ese proceso. Lo segundo tiene que ver con cuáles son las alternativas, ¿no? O sea, y ese es un tema bien importante, porque digamos, uno de los problemas a veces que uno ve en general en propuestas legislativas, iniciativas acá en Perú, es que hay una sola alternativa posible y es difícil evaluarla contra algunas otras, ¿no? Entonces, por eso es importante tratar de ver en realidad, esto lo vamos a tratar de explicar un poco más dentro de un contexto de definir mejor el problema, es decir, tratar de decir, bueno, a lo mejor no podemos resolver un problema muy grande de todas formas, pero si estamos optando por alguna de las opciones deberíamos tratar de ubicarlo bien, ¿no? ¿Por qué vamos por este lado en vez de ir a algunas otras opciones? Entonces, incluso antes de empezar a hacer, ¿no?, estimaciones de costos, deberíamos hacer algún tipo de discusión de esta forma. Luego ya vienen un poco los temas técnicos, ¿no? O sea, cómo se estiman los costos y beneficios, que es un poco los temas monetarios, esto. Pero en realidad, en el curso no vamos a entrar tanto en detalles de metodologías, ¿no? O sea, yo creo que es importante conocer los conceptos, ¿no? O sea, más o menos, cuáles son. Si estamos hablando, por ejemplo, de una carga administrativa, ¿no? Es decir, cuánto le cuesta a una empresa cumplir con un requisito, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que preguntar es, bueno, ¿cuántas veces tiene que presentar la empresa ese papel en el año? ¿No? Lo que decía un poco Julio, ¿no? Si estamos hablando del requisito de las lunas polarizadas, bueno, ¿por qué antes era creo que anual? ¿No? O sea, antes cada año tenía que ser. Ahora es libre. Ni siquiera era. Ahora es libre. Entonces, Pero hay unos actores perjudicados. Los policías, hay una mafia policía, me parece. Perdieron, perdedores. Esa es la generación de renta. Tenían otros ingresos tenían. Pero bueno, sí es más todo, ¿no? Entendiendo sobre todo como ocurre acá en Perú, que en realidad, ¿no?, es un sistema disperso, es un sistema donde coexisten muchas normas, a veces no se sabe bien cuáles son las que están vigentes, ¿no? Por ahí a veces alguien descubre que hay una norma por ahí que nunca se derogó, ¿no? El caso alemán básicamente responde a ese interés, ¿no? O sea, tratar de ordenar todo ese proceso legislativo. Y dentro de eso, obviamente, entra el tema del costo económico. Y por ejemplo, hay oficinas en el Congreso que se crean para evaluar los temas de nuevas tecnologías, pero entendiendo obviamente que en realidad tampoco el Congreso puede hacer todos los temas, sino que debería tener una priorización del tema, ¿no? O sea, si le interesara algunos temas, debería también quizás definir qué temas le interesaría ver. Y el caso holandés, les citaba el caso porque en el caso holandés viene esto que se llama el modelo de costos estándar, que es estas siglas SCM, en inglés, pero lo que trata de ver el modelo de costos estándar, a diferencia de esto que decía el análisis costo-efectividad, que es un poco, cuando yo tengo un indicador, cuántos son los recursos que me significan. En el caso holandés lo que querían básicamente era tratar de simplificar la labor para, digamos, la carga administrativa o burocrática que soportan las empresas, ¿no? En el sentido de decir, ¿no?, si la economía es mucho menos regulada, entonces las empresas van a poder generar más riqueza. Obviamente suponen un esquema de mercado, de economía, pero este modelo, por ejemplo, lo que trata es de medir básicamente cuáles son los costos para las empresas, para los ciudadanos, para el Estado también, si eventualmente tiene que hacer cumplir una norma, pero cuáles son esos costos efectivos para que eso se cumpla, ¿no? Y si esos costos en realidad son demasiado desproporcionados, entonces tampoco tienen